Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer, bueno, en realidad soy parte de la organización, no debo agradecer, pero sí quiero agradecer, aprovecho para agradecer a todos los que están realmente trabajando en este congreso, que son sobre todo pues Pedro, Estíbaliz, Jacobo, Nerea, etcétera, todos los que están ahí detrás de la organización, que son los que están haciendo que pueda funcionar bien. Bueno, lo malo de hablar después de Jorge López Quiroga es que él ha dicho muchas de las cosas y ha apuntado muchas de las ideas principales que yo temo que voy en parte a repetir. Además, bueno, ha hecho una charla muy interesante y muy sugerente sobre algunos aspectos que, de hecho, voy a comentar yo ahora. Pero bueno, es lo bueno de los congresos, ¿no? Que tenemos la ocasión de comparar cosas y de discutirlas y de aprender. Entonces, mi charla, como veis, el propio título es muy parecido al de Jorge. Voy a intentar diferenciar de alguna manera el enfoque, pero en muchas cosas es muy similar. Voy a intentar hacer a lo mejor un enfoque más centrado quizá en dos aspectos. Por un lado, en una revisión crítica y por otro lado, en una propuesta de estructuración, que obviamente tiene mucho que ver con lo que ya se ha comentado, pero bueno, intentando añadir a lo mejor alguna novedad sobre los posibles engranajes de articulación entre las distintas aristocracias de este periodo. Bien, lo que voy a hacer entonces, como les decía, es en primer lugar, también un poco como ha hecho Jorge, hacer una revisión del registro material que disponemos para este periodo, el periodo tardoantiguo. Voy a hablar, pues, periodo tardoantiguo de manera muy general, entre los siglos IV al VI, incluso el VII. Después voy a presentar algunos trabajos recientes que hemos realizado últimamente dentro del grupo Syncrisis, que espero que, aunque todavía están en proceso y aún tenemos algunas cosas que repensar y preparar, creo que pueden aportar también nuevos aportes, nuevas ideas para la discusión. Y por último, voy a proponer, como os decía antes, un esquema interpretativo de cómo podría funcionar realmente este sistema económico y político en la Galicia tardoantigua. Bueno, en primer lugar, como ha hecho Jorge, se sabe hoy en día que no contamos con un corpus tan, no digo numeroso, porque numeroso es, pero no tan afinado de datos para el periodo tardoantiguo como hace unos años se creía o se confiaba. Esto es un trabajo que realmente debe hacerse, es un trabajo de base, es muy necesario volver a revisar muchas de las antiguas excavaciones que son la clave para comprender este periodo y realizar otras nuevas con criterios rigurosos, consiguiendo contextos estratigráficos, dataciones, afinando mucho y quizá de esa manera poder confirmar o no algunas ideas que se llevan diciendo muchos años, pero que realmente se basan en que alguien las dijo antes, pero si vamos a la fuente original vemos que no es tan sólida como creíamos. En primer lugar, hablar de esas excavaciones clásicas que ya mencionó Jorge previamente, que son sobre todo iglesias y necrópolis. Es lo que más se excavó durante muchos años, especialmente desde mitad del siglo XX en adelante. Se excavó a lo largo de toda Galicia algunos yacimientos en esta época que podemos denominar preestratigráfica, pues digamos hasta mediados de los 80 o inicios de los 90, en los que no siempre tenemos una memoria adecuada de esa intervención. No siempre tenemos, o casi nunca, un estudio adecuado de los materiales, dataciones por supuesto no hay, etcétera. Entonces se han basado muchas veces en los criterios que se consideraban en ese momento, que en su momento obviamente eran los mejores que se tenía, pero que hoy sabemos que pueden ser erróneos. Por ejemplo, ya ha hablado Jorge de Adrobellos, un caso excavado en los años, este es más reciente, en los años 80 realmente, en el que se considera que existe toda una secuencia desde una villa romana prácticamente sin solución de continuidad hasta la época moderna, en la que encontraríamos pues una necrópolis visigoda, una iglesia también de ese momento visigoda, que después va evolucionando, incluso una torre de época alto medieval. Todo eso hoy en día, a raíz de algunos trabajos que también hemos hecho en el proyecto de iglesias altomedievales, empezamos a ver que no es tan sólido, probablemente haya más discontinuidad de la que creemos. Lo mismo pasa en otras excavaciones como Bretoña, excavada también por Manuel Chamoso Lamas en la Pastoriza, o Vigo en Os Blancos, en Ourense, o Rebordáns en Tui. Todos ellos son sitios que la secuencia en general que se ha propuesto para ellos es prácticamente una continuidad muy clara desde el mundo tardorromano, los siglos
cuarto, quinto, a partir normalmente de una villa. Enseguida aparecería una iglesia o conjunto con una necrópolis que cristianice ese lugar, y esa tendría una duración larga hasta, bueno, pues hasta la Edad Media y Edad Moderna. Esa es una secuencia que es empezamos a ver demasiado simple, y probablemente haya muchas más rupturas en el medio, probablemente algunas de estas cronologías no son tan tempranas como nos temíamos, o si las hay, que probablemente también las pueda haber, no son lo que se creía, porque las fases altomedievales y las fases posteriores borran en gran manera los sustratos tardoantiguos. Aquí les pongo un ejemplo, un mapa que hice hace unos años, que quizá habría que afinar bastante hoy en día, pero es simplemente para que vean esa cantidad de restos de, sobre todo, iglesias y necrópolis altomedievales o tardoantiguas que se conocían para Galicia a través simplemente de un vaciado bibliográfico de este periodo. Tenemos muchas intervenciones, pero pocas, como lo pueden ver en azul. Tenemos un grado alto, por así decirlo, de evidencia, de certeza de que ahí existió una iglesia de época tardoantigua. El resto, como verán, pues son indicios un poco más débiles o basados en que alguien lo había dicho en su momento, en criterios tipológicos que hoy se ponen en duda, etc. Bien, esto por parte de las excavaciones que les había dicho. Por otro lado, tenemos el tema de la reocupación de los castros, del que se va a hablar también a continuación. Ahora va a hablar Carlos Tejerizo, ya lo mencionó Jorge, así que tampoco me voy a detener. Creo que simplemente decir que es un tema muy importante que está empezando a volver a salir a la luz. Se habían publicado los trabajos, entre ellos también Jorge y Mónica Lobelli en el 99, de un listado de todos estos castros tardoantiguos. Hay algunos trabajos que habían valorado este tema de la recuperación, pero realmente no se había hecho un estudio profundo de los contextos en los que aparecen estas evidencias de ocupación o reocupación de castros hasta ahora, ¿no? Y están saliendo ahora a la luz nuevos estudios, como los de Carlos, que evidencian que es un fenómeno bastante más amplio de lo que se creíamos, más complejo, que tampoco se debe entender simplemente como una idea que se ha pensado habitualmente de refugio, inestabilidad, que todo el mundo se sube a los castros para escapar de los huevos. Hay unas realidades mucho más complejas a nivel social que hay que entender. Bien, otro tema es el de los estudios sobre materiales de importación, que también no voy a detenerme. Es uno de los avances más importantes, ya lo comentamos ayer, de lo que ha sucedido en la arqueología tardoantigua en los últimos años, con no solamente los estudios en Vigo, de Adolfo Fernández, sino pues los que se están haciendo en Lugo, en Braga, etcétera, que nos están dando una idea muy diferente de lo que es el alcance de las élites de este momento a nivel de adquirir productos lejanos, de importación o de lujo, y el comercio que además venía con ellos, no solamente esos productos de vajillas, sino pues todo lo que pueda ser el vino, los cereales, todo lo que se intercambiaría en esta época. Otro tema que es importante entender y que ha sido normalmente poco estudiado, porque por lo menos por los arqueólogos ha sido estudiado más bien por la historia del arte, es la enorme densidad de piezas descontextualizadas que tenemos por toda Galicia para este periodo. Muchas de ellas están labradas en mármol local, lo cual, hay un proyecto en marcha de Silvia González Sotelo que está precisamente analizando el origen de este mármol, y es muy necesario para entender cuántas de estas piezas son realmente autóctonas o cuáles podrían venir de fuera en otros momentos. En todo caso, es un tema que es importante porque las que sí podemos saber que es mármol local nos está indicando que las élites de este momento eran capaces de encargar productos escultóricos y piezas de una cierta calidad, que ello necesita obviamente unos talleres, un conocimiento, unos artesanos que pueden existir aquí o pueden venir de fuera, pero en todo caso revela un grado de inversión económica de estas élites en el territorio importante, y aunque no podemos muchas veces saber de dónde proceden exactamente, necesitamos pocos casos tenemos en los que están en contexto estratigráfico, creo que no se debe desbotar todo este material, creo que es un material que nos está hablando también de una realidad importante y que obviamente con precaución tenemos que explorar. Otro caso es el de la epigrafía. Simplemente decir que la epigrafía también es problemática. Tenemos pocos casos con fechas bien datadas que nos puedan relacionar que estamos hablando de este periodo. Una de ellas es la Lauda de Hermegonda en Tomeza, que tiene una fecha que nos indica el año 624. Otro es el de San Pedro de Rocas, que ya se ha comentado. San Pedro de Rocas en realidad habla de una comunidad monástica que tendría su origen en el año 573, pero como bien dijo Jorge, el sogueado
la cruz asturiana, etcétera, nos revela que esto es por lo menos una copia de época probablemente de los siglos IX, X, aunque cabe la posibilidad de que esté reflejando algo que existía previamente, o bien puede ser una falsificación absoluta. En caso de que fuera una falsificación también sería interesante porque estarían remitiéndonos a este periodo, al siglo VI, por alguna razón. En fin, y tenemos una inscripción perdida en el monasterio de Samos que nos hablaba de que fue restaurado por el obispo de Lugo hacia mitad del siglo VII, con lo cual también nos indica que está habiendo una actividad por parte de los obispos, de las élites, de epigrafiar y de dejar su constancia en distintos restos eclesiásticos por a lo largo del territorio. Y por último, y acabo ya con esta revisión rápida, crítica, tenemos también los objetos de metal. Hay un bastante número de elementos, como la hebilla de Moraime, datada en torno al siglo VII, la cruz de oro de Vigo, también de finales del siglo VI probablemente, la pátena de Sarria, que apareció. Son elementos, gran parte también descontextualizados, quizá excepto la cruz de oro de Vigo, que aparece en contexto estratigráfico, y Moraime, con los problemas que tiene. Pero, de nuevo, nos están indicando que las élites son capaces de adquirir y poseer elementos de prestigio, con un cierto coste para su elaboración, que de nuevo nos alejan de una idea de una élites basadas simplemente en una economía local y con, digamos, aquí sentadas periféricamente. Bueno, en síntesis, con todo lo que he hablado hasta ahora, creo que por un lado es necesario, como ha quedado claro, revisar toda esa serie de excavaciones preestratigráficas, que son muchas, atender más a este fenómeno de la recuperación de los castros, y aún es necesario un análisis más profundo del mismo. Y yo creo que es necesario atender a las piezas descontextualizadas, que pese a sus obvios problemas han sido realizadas probablemente en materiales locales, y además todas esas cerámicas también de importación que nos muestran la existencia de élites ricas y bien conectadas en este periodo. Bien. Bueno, voy a ponerme de pie porque creo que voy a hablar más cómodo, al final es mejor. No sé si esto está encendido. Sí, el micrófono no se ve. Claro, va a tener la misma diapositiva. Bien, en la segunda parte voy a intentar ir más rápido. En la segunda parte voy a comentar, como os decía, algunos avances, algunos trabajos recientes que hemos hecho dentro del grupo Syncrisis sobre yacimientos de arqueología de época tardoantigua en Galicia, en este contexto. El primero de ellos es la Iglesia Bella de Louro. La Iglesia Bella de Louro es un yacimiento que fue excavado por la empresa Tomos hace, pues probablemente ahora ya unos 10 años. Está aquí cerca, en Valga, a unos 20 kilómetros de Santiago de Compostela. En las excavaciones lo que se detectó es se interpretó un primer nivel de una factoría, probablemente romana, una villa, le consideran una parte de una villa romana, con un horno de fundición, probablemente datado en torno al siglo III. Y a partir de ahí se desarrolla en los siglos siguientes una necrópolis que reutiliza parte de las piezas de esa factoría, de esa romana, y una iglesia asociada. Bueno, el propio autor, el director de la excavación, Emilio Ramil, ya consideraba que esta iglesia debía crearse, tener su origen en el siglo V, poco después de la cristianización, decía, del Imperio Romano, ¿no? Nosotros lo que hicimos dentro del proyecto ENCHAE, que ya supongo que han oído hablar alguna vez de él, de iglesias altomedievales en Galicia, junto con mi colega Rebeca Blanco Rotea y Jorge Sanjurjo Sánchez, tomamos una serie de dataciones. Primero hicimos una revisión de las estructuras murarias y atendiendo a los planos y a la secuencia que daban los arqueólogos que lo habían excavado, tomamos muestras de mortero en distintas zonas del yacimiento para comprobar la cronología. La sorpresa ha sido efectivamente que concuerda bien con la interpretación que daban los arqueólogos. El primer edificio, que pensamos que debe ser ya una iglesia porque tiene la orientación y tiene en su interior las tumbas, da una fecha, los muros de ese sector, entre el 311 y el 526 después de Cristo, con todo el margen de error que pueda tener la luminiscencia ópticamente estimulada, pero nos da un intervalo, pues probablemente eso, entre los siglos IV, V, más bien V probablemente, para esta primera iglesia. Después hay un segundo nivel en el que se rehace el pavimento
en el que nos da una datación ya tirando hacia el siglo IX, 770-895, que nos habla de una remodelación importante de este edificio. En la Ciudadela, que ya se ha comentado previamente, hemos hecho también una serie de trabajos que creo que han aportado luz sobre este periodo, y no solo sobre este periodo. Ciudadela, saben, es un yacimiento que ha sido excavado durante muchos años por el profesor Camaño Gesto, en el que se ha detectado, entre otras, principalmente un fuerte romano, un campamento, mejor creo que hay que denominarlo fuerte como tal, que estaría ocupado entre los siglos I y III después de Cristo. Bien, nosotros sabemos, porque ya lo había obviamente dicho el profesor Camaño Gesto y ya se habían hecho algunos estudios, que hay una serie de ocupaciones posteriores a este campamento romano que no quedaban todavía muy claras. Se hablaba de si era un monasterio germánico, si era una iglesia, etcétera, pero no se había nunca estudiado en profundidad. Dentro de este proyecto, también con compañeros como Rebeca Blanco, Jorge Sanjurjo, José Costa, hemos hecho un trabajo interdisciplinar. Aquí muestro algunas imágenes de lectura de alzados, porque la lectura de alzados se puede aplicar perfectamente a yacimientos que han sido ya excavados, puede aplicarse realmente a cualquier contexto arqueológico. He realizado una revisión de los materiales, los que se habían considerado tardoantiguos y medievales. Hemos realizado un levantamiento fotogramétrico del lugar. Hemos también realizado un estudio de georradar con la Universidad de Coruña, pequeño, no hemos pasado todo el georradar, simplemente una serie de sectores para poder plantear unos sondeos adecuadamente y efectivamente unos sondeos que realizamos en el año 2016. Estos sondeos lo que nos han revelado, junto con todas las dataciones, es que existe mucha mayor complejidad para entender este yacimiento que un simple fuerte romano con una ocupación germánica como se había pensado hasta ahora. Por un lado, nos ha permitido afinar un poco mejor la ocupación militar romana, que no voy a hablar de ella, entre los siglos I y III, con distintas fases. Por otro lado, hemos podido ver que entre los siglos IV y VII se desarrolla un complejo proceso de ocupación de este lugar, en el que se remodelan los muros romanos, se reconstruyen siguiendo en gran medida los mismos muros de época romana, pero se levantan y se utilizan nuestras técnicas constructivas para remodelarlos, y además aparecen algunos materiales de importación que llegan incluso hasta el siglo VI, lo cual nos indica por lo menos un cierto alcance comercial de estas élites, de estas sociedades que podían vivir aquí. En todo caso, parece que no podemos hablar simplemente de una ocupación residual de este lugar, sino que hay una serie de personas con cierta capacidad económica que están controlando un lugar que había sido militar por lo menos hacía 100 años. Es decir, de alguna manera podemos proponer que son personas que se establecen aquí para tener un cierto control del territorio, ya que este es un lugar clave en las comunicaciones entre Brigantium y Lugo. Ya en el siglo X tenemos evidencias de que se funda la iglesia altomedieval, por lo menos podría haber existido antes, no lo sabemos, pero desde luego las evidencias que hay ahora de iglesia nos han dado por una datación del siglo X, y ya en los siglos XII y XIII una gran remodelación del yacimiento que muchas veces se había creído que era germánica, pues lo que nos hemos podido comprobar es que esa gran remodelación del yacimiento realmente corresponde a un momento ya románico, pleno medieval, en los siglos XII y XIII, que es precisamente cuando se construye la nueva iglesita parroquial que hay al lado. Y no me detengo porque esto es un trabajo realizado ya también dentro del grupo Síncrisis por Rebeca Blanco Rotea y dirigido por Marco García Quintela y Jorge Sanjurjo. Y simplemente comentar que en el interesante lugar de Santa Mariña de Bogasantas, en Ourense, se ha podido comprobar que el origen de la primera construcción que se hace sobre una antigua sauna castresa, probablemente de finales del siglo I a.C. o en esos momentos, se produce en torno al 500, en torno al siglo VI, el 503 al 593, lo cual nos da una fecha muy temprana para la cristianización, o más temprana de lo que se creía, de este lugar, y además hay toda una serie de leyendas que podemos comprobar a través de distintos textos en los siglos ya XVI y XVII, que nos están remitiendo a una construcción ideológica y religiosa muy interesante, no solo sobre este lugar, sino sobre todo el paisaje alrededor, con una serie de lugares clave donde la leyenda de la santa habría tenido lugar, que son en todos los casos lugares arqueológicos que se pueden comprobar. Es decir, existe una superposición del plano de la cristianización, de la leyenda de la santa, sobre un espacio que además en muchos casos hunde sus raíces en periodo previo, ¿no? en época prerromana por lo menos.
Bueno, y llego a la última parte de mi presentación, que se trata de ofrecer, después de lo que hemos visto, es decir, hemos visto que no contamos con datos tan fidedignos como a veces creíamos, pero son datos que no se pueden desbotar, simplemente hay que tener precaución a la hora de estudiarlos. También hemos podido ver que estamos teniendo algunos avances, son avances pequeños, pero que nos están remitiendo siempre de nuevo a este periodo, a los siglos V y VI, para tener evidencias claras del inicio de una cristianización y además de una transformación importante social y económica del territorio. Entonces, pasamos a esta parte en la que intentaré darle un poco de sentido conjunto a algunas de estas ideas. Bueno, parto para ello de algo que ya se comentó ayer muy bien, la presentación sobre todo de Adolfo Fernández, sobre el de la constatación de un importante comercio tardoantiguo a larga distancia en este periodo, en Galicia. Sobre todo el caso de Vigo. Como sabéis, Vigo ha aportado una enorme cantidad, enorme, pero realmente ahora no está el mapa aquí, que ha aportado Adolfo alguna vez, en el que se puede comprobar el número de pedazos, de piezas, de vajillas finas de importación en Vigo, comparado no solo con el resto de la península, sino con gran parte también de la Europa atlántica, es abrumador. Es verdad que en Vigo se ha hecho una muy buena excavación durante años, cosas que no se ha hecho en otros lugares, pero en principio la diferencia es tan grande que hace pensar que Vigo es un caso realmente excepcional a nivel del comercio de la Europa atlántica, incluso de gran parte del antiguo Imperio Romano. Bien, tomando aquí algunas imágenes de la obra de Adolfo Fernández, en la que se ve dónde se excavó realmente, en distintos sectores de la ciudad, y donde algunas de estas piezas, que son, como él comentaba, pues vajillas finas, pero también hay ánforas de origen norteafricano, de origen oriental, de Palestina, Siria, y también algunas que no se suele hablar, pero son enormemente interesantes, que provendrían más bien de la zona atlántica, sobre todo de Francia, pero también hay algunas piezas que se han detectado igualmente en Irlanda, en el suroeste de la isla británica, etcétera. Bien, entonces todo esto lo que nos ha aportado es que la idea de que Galicia estaba doblemente conectada, por lo menos el puerto de Vigo, en torno a los siglos IV, V, VI, incluso parte del VII, que es una fecha ya muy tardía, y estaba conectada doblemente, a diferencia de otros puertos. Era la conexión entre el Mediterráneo y el norte del Atlántico. Este es un mapa de Barry Conliffe del año 2000, en su libro, en el que ya planteaba que Galicia debía ser un lugar stepping stones, unas piedras, un lugar de paso que había que pasar para conectar el Mediterráneo, el sur por lo menos, el Atlántico, con el norte. Entonces, era obvio que tarde o temprano tenía que aparecer algún registro importante de este periodo, ya que sabemos que existían comunicaciones en este mar, no es una zona, como se había creído hace unos años, de abandono absoluto, sino que existen intercambios comerciales y Galicia, y concretamente Vigo, tenía un papel clave en ello. La cuestión es, ¿por qué venían estas naves desde el Mediterráneo oriental, desde puertos tan lejanos como Palestina, hasta aquí, hasta Vigo? ¿Por qué les movía a hacer un viaje que podía ser de semanas para buscar que no pudieran encontrar en otro lugar? Y sobre todo, ¿quiénes gestionaban y quiénes controlaban este comercio? Ayer se hablaba que una serie de personas tendrían que establecerse aquí para gestionar este comercio, pero igualmente una serie de élites, o por lo menos de personas con una cierta capacidad, estarían aquí, locales, en Galicia, gestionando y controlando los productos que se comerciaban. Bueno, uno de los productos que yo creo que es clave, que se debía buscar aquí, porque es específico de aquí, son algunos metales. El estaño, se sabe que el estaño es necesario para cualquier tipo de aleación de los metales, es muy necesario y es muy escaso, solamente se encuentra en algunas zonas del noroeste precisamente de la península ibérica y algunas otras zonas de Gran Bretaña o de la costa atlántica. Entonces, yo creo, en principio, que es una de las hipótesis más sugerentes, que el metal es no solo el estaño, también el oro, pero principalmente el estaño, es un recurso que sabemos además ya desde la prehistoria que se venía a buscar aquí al noroeste. Sin embargo, siempre se ha dicho tradicionalmente que es verdad que acaban las grandes minas, las grandes minas altoimperiales de oro, por ejemplo, de las médulas, sabemos que acaban en torno al siglo III, ya no están en funcionamiento, y algunos autores han por ello negado que pudiera haber algún tipo de actividad minero-metalúrgica importante posterior a este declive.
Sin embargo, sabemos por los paralelos etnográficos que las pequeñas explotaciones dispersas, múltiples, pero pequeñas explotaciones dispersas, pueden aportar una cantidad importante también de metales sin necesidad de una gran explotación única. Esto hasta hace unos años se seguía bateando en los cauces de los ríos, en algunas zonas del Barbanza, por ejemplo, y había pequeñas explotaciones que todas sumadas juntan una producción que es verdad que no es obviamente la producción alto imperial romana, ni mucho menos, pero sí es suficiente como para un comercio fuera, un comercio que no es simplemente autóctono. Aquí de nuevo conecto con lo que ha dicho, con lo que comentaba Noemí ayer. Sabemos ahora, gracias a los estudios de Martínez Cortizas y otros, entre ellos Noemí, que existe una paleocontaminación por actividades minero-metalúrgicas a lo largo del tiempo muy importante. Sabemos que había una, que es, si acierto el puntero, bien, aquí tenemos este gran auge que corresponde al cambio de era, o sea, aquí venimos hacia el presente, aquí hacia el pasado. Este pico nos representa la gran explotación, probablemente romana, alto imperial, con minas como las médulas y otras en el noroeste, que fue, como se ve, un pico muy importante en su momento. Después hay un declive, que es el que ayer se comentó, que llegaría probablemente, o parece aparentemente antes del siglo VI, a mitad del V es cuando toca su mínimo, pero después tenemos un pico nada despreciable, obviamente no es comparable con el alto imperial romano, pero es un pico bastante importante en este periodo precisamente, en torno a los siglos VI y VII, que coincide muy bien, creo yo, en mi opinión, con este comercio que precisamente se ha estudiado en Vigo, que también tiene su auge entre los siglos VI y hasta inicios del VII. Además, por si no fuera poco, existe toda una serie de lugares conectados a las antiguas minas, a las minas de oro y de estaño a lo largo de la Galicia tan antigua, que con todas las precauciones, porque son lugares que son, algunos, las evidencias, como decía, son muy escasas y son criticables, pero la tendencia, como también se decía antes, creo que es indicativa. Existe una cierta coincidencia entre, lo veremos ahora, lugares citados en el parroquial Suevo, lugares de acuñación de moneda visigoda y evidencias arqueológicas reconectables con este periodo que están cerca de estas minas, de las minas de estaño y de oro. Por además, podemos darle una vuelta más a todo esto si miramos otro tema que es muy importante, como les decía, que es las cecas, los lugares de producción de moneda en época visigoda. Sabemos que los visigodos no destruyeron el sistema suevo de organización del territorio, por lo menos hasta mitad del siglo VI, o sea, durante unos 80 años, mantuvieron e incluso fomentaron el antiguo sistema de administración territorial. Y ese sistema de administración territorial se basaba, lo conocemos por el parroquial suevo un poco, pero también las monedas que estamos viendo, las cecas visigodas, corresponden en muchos casos a las antiguas iglesias del parroquial suevo, lo cual nos dice que continuaron por lo menos esos lugares administrativos a nivel económico, político y religioso continuaron funcionando hasta este periodo, por lo menos hasta mitad del siglo VII. Lo que es interesante, la tesis de Ruth Pliego, que está publicada en el año 2009, que es una síntesis muy interesante y actualizada de toda la moneda visigoda en la península ibérica, es que se queda claro que en Galaecia hay una densidad de pequeñas, pero numerosas, cecas frente al resto de la península. Obviamente es como todo en Galicia, aquí tenemos mucho pequeño, es decir, son cecas con poca producción, pero muy numerosas, muy dispersas por todo el territorio, frente a la concentración de las cecas en grandes núcleos y grandes ciudades del resto de la península ibérica. Bien, si nos centramos en estas cecas que he tratado de cartografiar en este mapa, vemos una distribución bastante interesante, que obviamente sí es cierto que se sigue concentrando en lugares clave, como Tui, cerca de Iria, obviamente el norte de Portugal, del actual Portugal, pero también hay una concentración importante en esta zona, que es una zona aparentemente periférica, es el Bierzo y zonas de montaña, cuyos recursos principales de nuevo son la minería sobre todo del oro y también del estaño. Esas monedas, además, tenemos que tener en cuenta que no es una moneda para circular normal, estamos hablando de monedas de oro de un valor enorme que no son aptas para el día a día. O sea, es prácticamente una moneda de estas, es como un billete de 500 euros, decía Iñaki Martín Bieso a menudo, de 500 euros que no se usa, tú no lo ves circular, vamos, casi nadie lo ve circular. Son una moneda que representa más bien un mecanismo
de delegación de poder, de articulación, es un elemento de prestigio que representa una articulación entre el poder, en este caso de la monarquía visigoda, y una aristocracia que detenta el poder en un lugar concreto y tiene la capacidad de acuñar esa moneda por delegación de la monarquía visigoda. Bueno, también las podemos relacionar, esas cecas las podemos ver en relación con las antiguas vías romanas. Vemos que en algunos casos efectivamente están conectadas en casi todos los casos están conectadas con las antiguas vías. Y también lo que se puede hacer es estudiar cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Y lo que vemos de nuevo es muy interesante, a partir de la conquista, este es el momento de la conquista visigoda, que es cuando empezamos a tener estas cecas, antes no las tenemos las monedas suevas, que funcionan de otra manera. Lo que vemos es que a partir del 580 empieza esta dispersión, obviamente depende del tiempo que reina cada monarca, en este caso Liuba II no da tiempo a que haya demasiada dispersión de cecas o para encontrarlas, pero vamos viendo que se mantiene en general hasta el 630 aproximadamente, y a partir del 630 no volvemos a tener esa gran densidad. De hecho, se reduce a Lugo, Tui y en algunos casos en Chindasvinto y en algunas otras más. Pero digamos que la época de mayor densidad es precisamente hasta el 630, que es el momento en el que acaba precisamente el comercio en Vigo. Los últimos niveles que se han podido constatar de vajillas finas llegadas sobre todo de Oriente son precisamente este momento, del año 630. Y además coincide bastante bien, aunque el tema de la paleocontaminación no se puede afinar tanto, parece coincidir bien con el final de ese pico de la actividad minero-metalúrgica. Y por último, y ya termino con esto, creo que además podemos dar un nuevo paso más, de nuevo hablando del parroquial suevo, del que ya se ha hablado. El parroquial suevo hay que encuadrarlo en torno al 570, 580, o sea, justo antes de que aparezcan todas esas cecas, esas monedas. Si lo mapeamos, que lo he intentado hacer en un trabajo, obviamente con ciertas dudas, pero creo que la tendencia es bastante clara. Lo que vemos es que existe una concentración de las parroquias, de las iglesias, de estas primeras iglesias en la Galicia tardoantigua, en torno a zonas muy claras. Por un lado, en la costa de las Rías Baixas y la costa en general de Pontevedra y el interior de Pontevedra. En Iria se concentran cerca de Iria también y no hay nada en todo el norte prácticamente. Y después existe de nuevo una serie de parroquias, de iglesias, en torno a esta zona de nuevo más montañosa, pero con grandes recursos mineros. Bueno, mi hipótesis es que los obispos, de alguna manera, que están detrás de esta organización parroquial y a la vez que coincide bien con esa organización después de las cecas, de la moneda, son los engranajes principales para conectar este comercio, esta explotación de los metales y su comercialización posterior. Creo que esta serie de indicios, de evidencias que coinciden, las iglesias, las cecas, los lugares de producción de minas y oro, estaño, obviamente es una hipótesis y no se puede comprobar hasta que no haya una excavación adecuada y encontremos una explotación minera al lado de una iglesia tardoantigua, y aún así tampoco lo podríamos confirmar, pero creo que la tendencia general es que sí hay lo poco que sabemos de este periodo es que los obispos son no solo poderes religiosos, sino que son poderes económicos, basan su capacidad, precisamente su poder, en obtener recursos, por un lado de las iglesias que se fundan, que tienen que pagar una parte al obispado, pero por otro lado son poderes territoriales del lugar. Y es obvio que en zonas en las que hay minas, como puede ser, por ejemplo, en esta zona, es curioso que las tres únicas parroquias de Lugo, al margen de la propia capital, están en esta zona que es Quiroga, Cabarcos y Sebio. Son zonas de montaña, sobre todo Cabarcos, que es un pueblecito de montaña perdido, que hace una parroquia, la única que hay prácticamente de todo Lugo, ahí metida. ¿Qué otra explicación puede ser si no una explotación de los recursos mineros de esa zona de montaña? Vamos, es una hipótesis que propongo, pero que creo que puede ayudarnos a entender un poco cómo se articularía. Que esos obispos puedan ser los poderes que están detrás de la gestión de este comercio. Además lo sabemos porque después en otras zonas del Mediterráneo, Darío Bernal, etcétera, ha estudiado los tituli picti o las epígrafes que vienen en algunas ánforas y en muchos casos tienen tanto como cruces que no tienen por qué responder necesariamente a un poder religioso, pero en otros casos sí pone directamente poder de una iglesia o la propiedad de una iglesia o incluso de un obispo. Esto me estoy refiriendo a otras zonas del Mediterráneo, pero creo que puede ser un paralelo. Bien, concluyo ya entonces toda mi presentación
Lo que he intentado es señalar que esta combinación de distintas fuentes, de distintos métodos, nos puede ayudar a ampliar un poco nuestro conocimiento de este periodo. Es decir, es verdad que los textos tienen sus límites, pero es que la arqueología también tiene sus límites. La arqueología puede ofrecer cosas, pero no puede dar algunas respuestas que a veces queremos. También tiene sus límites. Pero también tenemos en las analíticas, el paleoambiente, también tenemos la toponimia. Tenemos mucha serie de indicios que creo que si se ponen en juego aumentan exponencialmente el conocimiento de este periodo. De nuevo, señalar que Galicia tiene una centralidad en la periferia. En este periodo pasa de ser una zona periférica, que lo sigue siendo, pero a ser una zona muy dinámica y a jugar un papel que todavía está por estudiar bien en el contexto de tardoantiguo. Estas élites de la Galicia tardoantigua tenían más poder y estaban mejor conectadas de lo tradicionalmente pensado. Y podemos hablar de dos periodos, así muy a grosso modo. Obviamente, entre el siglo V e inicios del VI, es innegable que es un momento de inestabilidad. Nos lo dicen las fuentes, nos lo dice la arqueología, pero no es necesariamente un momento de decadencia total. Sabemos que se produce la reocupación de los castros, hay una reorganización de la estructura económica y política, hay cambios, transformaciones, pero no necesariamente una decadencia como muchas veces se cree. Y de entre mitad del siglo VI e inicios del siglo VII existe un pico de especial florecimiento de Galicia que hasta ahora no se había estudiado demasiado, que creo que debe ser puesto en valor, que es un fortalecimiento de esos poderes supralocales y ese pico de ese comercio que hemos podido constatar en Vigo. Y nada más, muchas gracias por su atención.